Para mí, en su momento, el Baguazo pasó a ser un parteaguas, una inflexión muy fuerte en la política peruana, sobre todo en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Tuvo, evidentemente, varias consecuencias, varios impactos, una gran trascendencia. Fue una de las más poderosas inflexiones en el mundo indígena, en la política indígena con relación al Estado, en el siglo XXI. Una de esas consecuencias fue la visibilización de los pueblos indígenas. Hasta ese momento había una invisibilidad cultural, política, social de los pueblos indígenas. El Baguazo visibilizó de manera importante, espectacular, a los indígenas en lo político, en lo social, etc. Además, convirtió a los pueblos indígenas en actores sociales. Nunca había ocurrido eso a lo largo de las últimas décadas. Y de repente, súbitamente, intempestivamente, los pueblos indígenas aparecían como actores sociales protagónicos en la escena política nacional. En ese momento, por ejemplo, los partidos políticos en la Amazonía vivían una crisis terminal. Y de repente, yo estoy recordando, por ejemplo, en las elecciones, jamás eran convocados los indígenas en las elecciones. Después del Baguazo, todos incorporaban la foto, un candidato a las listas de los partidos políticos, porque era llamativo en ese momento. Puso en cuestión el modelo neoliberal, ¿no? Porque justamente la tragedia del desencuentro ocurre porque el gobierno de Alan García emitió más de 100 decretos legislativos, más o menos 12 eran cuestionados por los pueblos indígenas, y esto era la política de Carlos Hortelano, es decir, un proceso de neolatifundización de la Amazonía. Recuerden ustedes que este proceso implicaba una latifundización de la Amazonía, ¿no? La apertura total de la economía capitalista, ¿no? Y ya en ese momento el gobierno, como he dicho, William, entregaba los recursos naturales a las multinacionales. Entonces, esta batalla, esta lucha trágica, detiene ese proceso, pone en cuestión, se empieza a discutir el tema. Derribó un gabinete. Nunca habíamos visto que una batalla indígena, un levantamiento indígena, cuando salvo Juan Santos Navarro, que es otra etapa, derriba un gabinete. Paralizó momentáneamente la lotización petrolera de la Amazonía, momentáneamente. Y además, desde mi punto de vista, anudó por primera vez, después de muchos años, una alianza andino-amazónica, que es, si uno analiza las batallas, las rebeliones, las insurgencias indígenas, estas alianzas aparecen en la época, por ejemplo, de Juan Santos Atahualpa, en el siglo XVIII, aparecen en la rebelión de Torote, aparecen en la rebelión de Samarén, etc. Esta alianza andino-amazónica que tiene como base el pensamiento mesiánico milenarista de los pueblos indígenas. Y algo más, yo recuerdo que después del Baguazo asistí a 10 conferencias, invitaciones que me invitó la izquierda, porque la izquierda no tenía la menor idea de lo que era el pensamiento indígena, ¿no? Atrapados en el pensamiento marxista, incluso sendero el pensamiento marxista mecanicista, los indígenas no eran ni siquiera una base social racional, ¿no? Salvo los indígenas.
atrapados en esta visión del marxismo, nunca se habían preocupado por ver qué cosa piensan los indígenas. Pero no solamente eso, en el que ha ocurrido el proceso de Washington, hay un proceso de expansión del capitalismo, hay la política del perro hortelano, en que el presidente dice que las tierras que los pueblos indígenas tienen no sirven para nada, hay que dar a las grandes empresas. ¿Qué piensa la República aristocrática sobre los pueblos indígenas de la Amazonía? Y ese pensamiento está en la ley 1220. La ley del perro hortelano, o sea, todas las normas que aparecen a raíz de la suscripción del Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos, reflejan ese pensamiento. Y yo lo que quiero decirles en este momento es la visión que tiene el Perú de la Amazonía y de los pueblos indígenas. Fíjense, ahora yo estaba en Moyobamba, en la ciudad más sísmica de la Amazonía, el día del terremoto, el 26 de mayo, el domingo de la madrugada. Hubieran querido escuchar las informaciones de la prensa peruana. Una desinformación total sobre la ubicación de los pueblos, no sabían dónde están algunas. La ministra de Salud confundió a Tarapoto como la capital del gobierno de San Martín. En fin, una desinformación absoluta, ¿no? Y Jenny Vilcatoma, espero que ustedes no hayan votado por ella en Asunción, publicó unas fotos en su Facebook diciendo estas son las fotos del desastre de Lagunas, sin embargo eran fotos del terremoto de Chile. Cuando le corrigieron, dijo, no, esta foto me ha dado el gobernador el prefecto de Quito, no hay cargo de prefecto. Es decir, ese pensamiento, esa desinformación que hay sobre la Amazonía, es el pensamiento colonial que hay sobre la Amazonía peruana. Yo he escrito muchas veces que la Amazonía en el siglo XXI es la renta estratégica del Perú en el siglo XXI. Todas las riquezas más importantes, claves, estratégicas de la economía global están en la Amazonía. El agua, la biodiversidad, el pensamiento indígena, el manejo de la naturaleza, todo está. Sin embargo, la visión de los políticos es una visión extractivista, una visión primaria exportadora, como ha dicho William, una visión de espacio salvaje que solamente sirve para la extracción de materia prima. Ya, esa es la visión que hay sobre la Amazonía y es la visión sobre los pueblos indígenas. Repito, si hubieran sabido que existe la ley del ojo por ojo y el diente por diente en los hábitos y las costumbres de los Aguapurihuapis, de los Aguanahuapisa, hubieran liberado a todos los presos que estaban como rehenes en la estación y luego hubieran hecho el operativo, porque era clarísimo. Apenas los indígenas escuchan en la radio que hay decenas de muertos indígenas que están siendo avaliados por la policía del ejército, escuchan eso, los que custodiaban a los presos, a los rehenes en la estación 6, los empiezan a ejecutar. No hay perdón para ellos, están matando a nuestros hermanos. Un mínimo conocimiento de la cultura indígena que no existe. Miren ustedes lo que dice el 28 de octubre de 2007, escribe lo siguiente en El Comercio: el síndrome del perro hortelano. Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán. Sostiene García un párrafo de su artículo. En otro párrafo agrega: así pues, hay muchos recursos sin uso que no son transables, que no reciben inversión, que no generan trabajo. Y todo ello porque el tabú de la ideología superadas por ociosidad, por indolencia, por ley del perro hortelano que reza: si no hago yo, nadie lo va a hacer. Por el contrario, dice Alan García, la propiedad formal por grandes empresas colectivas como los fondos de pensiones permitirían hacer inversiones de largo plazo, desde la siembra hasta la cosecha, año después. Bien,
Esa lógica, ese pensamiento aparece en la Ley 1220, que seguramente ustedes lo han leído, de 1912. Es decir, no hay indígenas en la selva, en la Amazonía, las tierras están ociosas, hay que regalar esas tierras, venderlas a precio ridículo, miserable, pero regalarles. Y esa lógica permitió, ¿qué cosa? La construcción, la formación del mayor latifundio que existió en la Amazonía, la de Julio Ceadana. 5.774.000 hectáreas en el Putumayo, el Igaraparaná, el Cotué, que fue la manzana de la discordia del Tratado Salomón Lozano, que nos hizo perder 120.000 kilómetros de territorio en la frontera con Brasil, en lo que llamamos el trapecio amazónico, lo perdimos, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día ese pensamiento sigue vigente. Ese pensamiento sigue vigente, es decir, una visión. Mariátegui dice en la segunda edición de los 7 ensayos, dice, el espacio llamado montaña, se decía en esa época, estoy hablando de 1934, es un espacio colonial. O sea, la Amazonía sigue siendo un espacio colonial. Y los indígenas son parte de ese espacio colonial. Quiero terminar esta parte señalando lo siguiente. El pensamiento indígena. ¿Qué cosas piensan los indígenas sobre la naturaleza? Para los pueblos indígenas andino-amazónicos, ¿no?, la naturaleza es la madre. A la madre hay que protegerla, hay que cuidarla, hay que pedir permiso para usar sus bienes. Para el pensamiento indígena, la visión es cosmocéntrica, igual la visión andino-amazónica. No es antropocéntrica, es cosmocéntrica. Todo está vivo, todo está interrelacionado. Hay una relación, la piedra está viva, el árbol está vivo, los lagos están vivos. Entonces, todo está interrelacionado. El tiempo es circular en el pensamiento indígena andino